Bueno, el módulo que vamos a ver este año, para esta tema, esta unidad la asignatura de Ciencias de la Ciudadanía, presenta varios módulos. Ustedes el año pasado vieron 2 módulos, ¿ya? Que está relacionado con la salud y otro que realmente no me acuerdo bien, pero este año los módulos que vamos a ver va a ser el cambio climático, el módulo ambiente y sostenibilidad, ¿ya? Es el módulo que vamos a ver este año, ¿ya? Y justamente como tú dices, está relacionado con el cambio climático, ¿ya? Muchos hemos visto, hemos sabido, ¿no es cierto?, qué es el cambio climático, ¿ya? Esto no es un tema nuevo, chiquillos. Esto del cambio climático se viene hablando de las Naciones Unidas desde 1970 incluso, ¿ya? Donde se hicieron los primeros congresos para determinar qué está pasando en nuestro mundo. Por lo tanto, en esta unidad llamada Módulo Ambiente y Sostenibilidad, la unidad que vamos a ver es el cambio climático local, o sea, lo que pasa acá en Chile, y global. Por lo tanto, el objetivo es modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos, químicos, y evaluar, ¿no es cierto?, las posibles soluciones para su mitigación. Bueno, en la guía de ustedes de aprendizaje, que me imagino que la vieron, la leyeron y desarrollaron las actividades que estaban ahí, ¿no es cierto?, las preguntitas las contestaron, vamos hoy día a hacer un pequeño reforzamiento de esta guía de trabajo, ¿ya? Primeramente, chiquillos, preguntas. ¿Es real el cambio climático? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. Sí. ¿Lo han notado? Este último tiempo, sí, profe. Sí, Ya. en ¿Por las qué? investigaciones. ¿Ya? Justamente. ¿Por qué este tema, chiquillos, se ha constituido en la principal polémica del siglo XXI? Porque somos la raza humana es la causante principal. Toda la industria, la revolución industrial, a partir de eso, todo es a causa de nosotros. Nosotros somos los principales, el virus en este caso, nosotros estamos contaminando el planeta. Exactamente. Pongamos un caso hipotético, chiquillos. ¿Qué ocurriría en el planeta o qué pasaría o cómo sería el planeta si no existiera el ser humano? Mejor, mucho mejor. Bueno, yo vi hace tiempo atrás un video en National Geographic o Nat Geo, no me acuerdo, donde qué ocurriría en el planeta si desapareciera el hombre, ¿ya? Y ahí muestra, ¿no es cierto?, de que uno se da cuenta realmente que el principal culpable de todo lo que ocurre en el planeta somos nosotros, ¿ya? Es decir, nosotros hemos ido contaminando nuestro ambiente, hemos ido haciendo que desaparezcan, que se extingan muchas especies, ¿ya? Por lo tanto, el ser humano es prácticamente el culpable. Los otros los animales no contaminan mayormente, ¿no es cierto? Dice que la base física del cambio climático no está en duda. Sabemos que hay un cambio climático y eso ya se percibe en el ambiente, ¿no es cierto, chiquillos? Hay lugares donde la temperatura ha aumentado enormemente, ¿ya? Y otros lugares donde la sequía es enorme, donde el frío, el agua, las inundaciones son también grandotas. Por lo tanto, ha ocurrido una gran cantidad de fenómenos, ¿no es cierto?, que estamos viendo, y siendo uno de los más importantes la disminución de la biodiversidad. Es decir, van desapareciendo especies, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir viendo a través de las clases en relación a este tema. ¿Qué nos representa la imagen que ven ahí, chiquillos? Observen la imagen, ¿no es cierto? Sí, es como la comparación Ya. entre cómo es ahora y cómo podría ser en un futuro si En un no se futuro, cuida. exacto. Futuro no lejano, sino un futuro más bien cercano, ¿no es cierto? El cambio climático, chiquillos, es una alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. ¿Ya? Sabemos que la actividad humana va a modificar la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos comparables, ¿no es cierto?
ustedes saben de que, bueno, el clima, la naturaleza tiene sus cambios climáticos. De hecho, ¿cuántas extinciones han habido en el planeta desde que varias se y formó? era del hielo y cosas así, ¿o no? Exactamente. Esas son extinciones masivas, pero son productos de la naturaleza, ¿ya? Pero lamentablemente vamos a llegar a otra extinción que no es producto de la naturaleza, sino por los efectos de la actividad humana, chiquillos, ¿ya? Que estamos a puerta ya de que se produzcan los cambios climáticos enormes. Negar la alteración climática global no es más que retrasar las medidas que pueden tomarse para disminuir sus efectos. Y esto va a implicar la concientización de las personas para encontrar soluciones al problema. Ya sabemos que el cambio climático es un hecho, ¿ya? Que las alteraciones ya están presentes, se están dando a conocer, la estamos viviendo. Pero el hombre, esto se dijo hace 20, 30, 40 o 50 años atrás, ¿ya? Incluso muchas potencias económicas, países, firmaron un acuerdo de no contaminar nuestro ambiente. Pero ¿se han cumplido esos acuerdos o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que de manera muy lenta para lo que Muy se lenta, ¿no debería. es cierto? Los grandes países, la grande economía, ¿no es cierto?, no les conviene porque pierden dinero, ¿ya? Las industrias, ¿ya? Pierden gran cantidad de dinero si se llega a eso. ¿Qué evidencias hay en Chile de los factores del cambio climático? Eso es lo que vamos a ver también en estas materias, en este módulo. Dice que a lo largo de la historia de la Tierra, el clima ha experimentado cambios debido a ciclos que ocurren de forma natural. Así, nuestro planeta se ha calentado y enfriado en varias ocasiones, pero en ciclos lentos que han tomado millones de años. ¿Ya? Eso ha ocurrido, ¿no es cierto? Los cambios. ¿Qué pasa hoy? Para entenderlo, es importante diferenciar entre cambio climático y calentamiento global. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por esos conceptos que también vamos a analizar más adelante? Pero me gustaría saber qué entienden, si entienden algo de esos conceptos. Cambio climático y calentamiento global. ¿Quién me puede decir? Eh, que el calentamiento global es el producto de los gases invernaderos, que son los Ya, gases que producen las grandes empresas. exactamente. No solamente la gran empresa, sino que el ser humano, la industria, los vehículos, ¿ya? Y justamente, y otras situaciones que vamos a ver más adelante que aumentan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Recuerden ustedes que, si lo vieron en años anteriores, que el dióxido de carbono produce, ¿no es cierto?, el efecto invernadero, ¿no es cierto? Y ese efecto invernadero natural es beneficioso, porque por lo que dice la literatura, que gracias a ese efecto invernadero del dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura del planeta aumentó en varios grados, ¿ya? Haciéndola apta para la vida. Si el planeta no tuviera este efecto invernadero del dióxido de carbono, la temperatura de nuestro planeta sería de 18 grados bajo cero, ¿ya? Por lo tanto, no sería apta para la vida. Pero gracias a este dióxido de carbono natural que rodea la Tierra, hace que la temperatura del planeta suba, esté, ¿no es cierto?, en un ambiente óptimo para la vida, ¿ya? Cosa que vamos a ver más adelante también. Las emisiones de gases del efecto invernadero, los llamados GEI, gases de efecto invernadero, por la actividad humana, han provocado el aumento de la temperatura del planeta, es decir, el calentamiento global, ¿ya? Es decir, al aumentar la concentración de estos gases, sobre todo del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, hace que la radiación solar, como vamos a ver más adelante, llega a la Tierra, rebota y después se disipa al espacio. Como aumenta la cantidad de CO2, no es capaz de salir ya de la atmósfera y queda ahí. Y eso produce entonces un aumento en la temperatura, ¿ya? Y eso va a afectar, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, el calentamiento global, y va a afectar también el clima, ¿ya? Que no va a ser en forma natural. Consultas.
estimados jóvenes. Ahora, ¿cuáles son las causas antrópicas del cambio climático? Cuando hablamos de causas antrópicas se refiere a cuáles son las causas humanas que afectan al cambio climático. ¿Qué muestra la pantalla ahí dice? ¿Qué me pueden decir, chiquillos? El aumento de la población mundial. El aumento de la población mundial, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan ahí, aparece que en 1990 existían 5.300 millones de personas en el planeta. El 2015, 7.300. Y se estima que el 2030 va a haber 8.500, el 2050, 9.700 millones, y el 2100, 1.000, o sea, 1.100.200, o sea, 1.000 millones de personas, ¿ya? Más de 1.000 millones de personas en el planeta. ¿Esto qué va a causar? ¿Qué creen ustedes? Que el espacio, o sea, la Tierra va a seguir teniendo el mismo tamaño, entonces va a ser más difícil vivir en sociedad. Exactamente. Aquí vemos la gráfica, ¿no es cierto?, que muestra el crecimiento de la población humana. Fíjense, aquí están los millones de personas y acá están los años. Aquí vemos que en el Imperio Romano habían menos de 1.000 millones de personas, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, había unos 100 y tantos millones de personas. Y fue aumentando, y el comienzo de la transición demográfica, es decir, cuando aumentó la cantidad de gente, ya en 1750, chiquillos, habían casi 1.000 millones de personas. Desde 1750 al 2000, ¿qué pasó en este gráfico? Se disparó. Se disparó la explosión demográfica, ¿no es cierto? Es decir, ya estamos al borde casi de los 8.000 millones de personas, ¿ya?, que están en nuestro planeta. ¿Y eso qué trastorno va a producir? Este crecimiento tan drástico de la población, chiquillos, se ha producido en gran medida por el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva, y ha venido acompañado de grandes cambios en las tasas de fecundidad, lo que ha aumentado los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Estas tendencias tendrán importantes repercusiones para las generaciones venideras. Esta imagen es elocuente, ¿no es cierto? ¿Qué vemos ahí? Sobrepoblación, la Tierra. La Tierra ya no va a ser capaz de soportar a tanta población, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que no va a ser capaz de soportar a tanta población? Por la escasez de recursos. Ya, la falta de recursos, ¿no es cierto? La falta de alimentos, ¿ya? Es decir, va a impedir que haya menos tierra de labranza, porque como va a haber una gran cantidad de población, va a necesitar mayor urbanización, construir casas, y eso, ¿no es cierto?, el hecho de la construcción, ¿qué le quita a la tierra? ¿Qué produce? ¿Qué dijo? No lo escuché. El hecho de que haya tanta población, ¿qué va a ocasionar en el planeta? La urbanización, sobre todo. Que haya más contaminación. Entre más personas, más contaminación ¿Ya? hay. Muy bien, Juan Ramírez. Entre más personas, ¿no es cierto? Primeramente, las personas, ¿qué necesitan para vivir? Comida. Comida, alimentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber escasez de alimentos. ¿Y esa escasez de alimentos a qué está asociada? A hambruna o a explotación de tierra. Ya. También está asociada al consumo de la cantidad de agua, ¿no es cierto? Por ahí dicen algunos científicos que las siguientes guerras no van a ser por el oro, la plata ni el petróleo, sino ¿por qué va a ser? Por el agua. Por el agua. Por el agua, ¿no es cierto? Y ya, si ustedes se han fijado, hay películas que ya hablan de eso, de la importancia del agua, y que va a ser un factor vital en el futuro. Al menos muchas de las películas de ciencia ficción dan cosas a conocer de que pueden ocurrir en un futuro no muy lejano.
¿ya? Y uno de ellos justamente va a ser el hecho de que la pelea por el agua, ¿ya? Va a ser fundamental. También la sobrepoblación implica, ¿no es cierto?, alimentación, como yo dije, pero esa alimentación, ¿de dónde vienen los alimentos? De la tierra, De o los sea, cultivos, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, si hay mucha sobrepoblación y se urbaniza más el planeta, va a haber menos tierra, ¿no es cierto?, para sembrar, ¿ya? Y eso va a ser un problema bastante grande en un futuro no muy lejano. Cosa que ya se está viendo, ¿no es cierto? Y sobre todo el hecho del cambio climático, va a haber lugares donde va a ser muy árido y por lo tanto no se va a poder sembrar ni cosechar nada. Por ejemplo, ¿qué pasa en África, chiquillo? ¿Cómo vive la gente en África? es más complicado. ¿Ya? Si ustedes ven, ¿no es cierto?, que en África, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el país, los países en África? ¿Qué les falta a esos países? ¿Cómo es el clima en esos lugares, chiquillos? Muy cálido. Cálido, ¿no es cierto? Hay mucho sol, hay poca agua, por lo tanto, la cantidad de productos agrícolas que se pueden obtener no son muchos, ¿ya? Por lo tanto, generalmente en esos países la hambruna es enorme y muchos niños mueren justamente de hambre, ¿ya? Si ustedes han visto reportajes de que muestran a niños de esos países africanos, Sí, profe. los pobres chiquillos están todos, ¿no es cierto?, con inanición, desnutridos, justamente porque la cantidad de alimento que ellos tienen para comer no es mucho, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, va a ir haciendo que también otras partes del planeta también lleguen a los mismos, producto del cambio climático y también de la sobrepoblación. ¿Cuáles son los países más poblados del planeta? Bangladesh. Ya, China, China, La India. la India, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Brasil, que generalmente son los países más grandotes, ¿ya? Pero también, por ejemplo, la India, las chinas tienen todos sobre más de 1.000 y tantos millones de personas. Imagínense la India, 1.200 millones de personas. Y si ustedes han visto reportajes de la India, ¿cómo viven esa gente en esos países? así nada. Hacinada, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en China, también mucha gente vive hacinada, ¿ya? Y en Chile, ¿vivimos hacinados en Chile o no? ¿Qué dicen ustedes? Ni tanto. No tanto, ¿no es cierto? Bueno, Chile tiene como 740 y tantos mil kilómetros, o sea, kilómetros cuadrados, 742 kilómetros cuadrados. Es un país largo, angosto, y tiene una población aproximada de 19 millones de personas. Pero lamentablemente toda la gran mayoría de la población está concentrada en una región, ¿no es cierto? ¿Cuál será esa región? La metro. La La metropolitana. metropolitana. Ahí viven aproximadamente casi 7 millones de personas, de 19. Y el resto se concentra en otras urbes grandes, Valparaíso, Viña, Concepción, Antofagasta, y el resto vive disperso por todo Chile. Por lo tanto, Chile es un país de población no muy grandota, ¿ya? En relación a, por ejemplo, a Perú, que son más de 30 millones de habitantes. En Argentina, que son como 45 millones. En Brasil, que son como 200 y tantos millones de habitantes, ¿ya? Uruguay apenas tiene como 3 millones de habitantes. Pero somos una población joven, ¿ya? Por lo tanto, todavía tenemos opciones de evitar las hambrunas que existen en otros países, chiquillos, ¿ya? Todavía existen lugares donde se puede cosechar. Sin embargo, ¿no es cierto?, el uso indiscriminado de los recursos naturales va a comenzar a producir, como vamos a ver más adelante también, la destrucción de los distintos hábitats, debido a las siguientes causas.
Primero, la deforestación. ¿Qué pasa en Chile, chiquillos, en relación a eso? ¿Quién me puede decir? Es un principal factor económico de Chile, la Arauco, todo eso. Ya, los bosques, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, para evitar la deforestación, hay normativas que indican que cuando se tala un bosque, ¿qué tiene que hacerse? Replantar otro. Replantar inmediatamente, ¿no es cierto? Lamentablemente, aquí en Chile, bueno, las empresas forestales plantan pino y eucaliptus, ¿cierto? Que son dos Bueno, especies, como ustedes saben. Dime. el uso de suelo lo van deteriorando. Exactamente. Pero aquí plantan el pino y eucaliptus, que son dos especies exóticas, o sea que no son propias de nuestro país, ¿ya? Pero son económicamente buenas porque se desarrollan y crecen rápidamente. Por lo tanto, las empresas pueden obtener, ¿no es cierto?, árboles ya buenos, adultos, en menor tiempo, en 10, 15 años. En cambio, ¿sería rentable para ellos cosechar árboles nativos, autóctonos, propios de nuestro país, chiquillos? No, Como la profe, no. araucaria, la Tardaría mucho. alerce. Exactamente, porque esos árboles demoran mucho en desarrollarse, en crecer. Incluso araucaria, alerce hay de miles de años, ¿ya? Por lo tanto, no les son rentables. Por eso es que si ustedes viven en Coelemo, se dan cuenta que si miran todos los cerros alrededor de Coelemo, están llenos de pinos, ¿ya? Antiguamente todos esos cerros estaban llenos de uvas, de viñas, ¿ya? Pero ¿por qué la gente cambió de la viña al pino, al bosque de pino? Porque el pino era más rentable que la Que viña. la uva, que la viña, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando los cosechaban, los viñateros cosechaban la uva, las empresas le compraban la uva a huevo. O sea, el kilo de uva no valía más de 30, 40 pesos. Todavía sí, pues, profe, ¿Ah? todavía están así, todavía están así. La Todavía gran están así, empresa paga. pagan muy poco, ¿cierto? Y uno va a comprar un kilo de uva al negocio, ¿cuánto te cobran por un kilo de uva? 500 pesos será, ¿o no? En este tiempo, porque antes era caro. Por lo tanto, a los viñateros no les convenía, ¿no es cierto?, plantar o tener uvas porque se las compraban a muy poco precio. No sacaban, no era rentable porque no obtenían, ¿no es cierto?, el gasto que hacían ellos en cuidar la viña, en azufrarla, en podarla, todo eso. No les salía conveniente. Por lo tanto, la destrucción de los hábitats es la deforestación, ¿no es cierto?, la construcción de casas, que eso hizo que muchos bosques, ¿no es cierto?, se razaran, pelaran para construir, y la construcción de represas. En relación a las represas, ¿qué podemos decir, jóvenes? ¿Cómo se hace la represa acá en Chile? De manera privada. Ya, justamente privada, Sin pero apoyo se del toman lugares, ¿no es cierto?, donde hay dos cerros, donde se construye, ¿no es cierto?, la represa, y se inundan muchos territorios. Justamente en el sur de Chile quería hacerse una represa, no me acuerdo cuánto se llamaba, pero no aceptaron porque iban a ser mucho territorio que iba a estar sumergido bajo el agua, ¿ya? Por lo tanto, no llevó a cabo ese proyecto. No es como la represa Hoover en Estados Unidos, que es una enorme represa, no sé si nos han visto en las películas, pero para hacerla tuvieron que inundar mucho territorio, mucho espacio. También, ¿no es cierto?, estos cambios se deben a la contaminación debido a las siguientes causas. La eutrofización. Aquí en la primera lámina, aquí, ese es el proceso de eutrofización. ¿En qué consistirá, chiquillos? Si ustedes ven, ese es un lago, un río. Ahí va una persona en el agua. ¿Pero qué hay alrededor de ella? ¿Qué me pueden decir? Musgo. Hay gran cantidad de vegetación, ¿no es cierto? Justamente eso es la eutrofización, es decir, el aumento de los vegetales, de las plantas marinas, producto
de la contaminación con ciertos detergentes, ciertos compuestos químicos, ¿no es cierto?, que caen en las aguas, que les sirven como nutrientes y se desarrollan mayormente las plantas. Esto se llama eutrofización, es decir, las plantas se desarrollan, crecen en el agua y tapan prácticamente el agua, ¿ya? Después estas plantas mueren, ¿y qué pasa con estas plantas muertas? Se van al fondo, ¿no es cierto?, y produciéndose con el tiempo ciénaga, lodo, y se forman las famosas arenas movedizas, ¿no es cierto?, con el tiempo, ¿sí? Pero la eutrofización es un tipo de contaminación debido a sustancias químicas que se echan al agua, ¿ya? La otra es la lluvia ácida. ¿Qué entienden por lluvia ácida, chiquillos? Es como cuando algunos gases de efecto invernadero se juntan con el agua y hacen ese Ya, tipo de lluvia ácida. exactamente. Muchos gases de fábricas que tienen azufre se juntan con el agua y forman el ácido sulfídrico. Y ese ácido sulfídrico cae a la vegetación, como aparece acá, y la quema, ¿ya? Por lo tanto, después ahí nada crece, producto de la lluvia ácida. Incluso la lluvia ácida es tan fuerte que es capaz de las estatuas, que son de mármol, comenzar a deshacer esas estatuas, ¿ya? Las deterioran. Y también la contaminación, como ya vemos, del suelo, del aire y del agua, que están siendo muy importantes en este tiempo, ¿no es cierto?, cómo se está contaminando el aire, el suelo y el agua. Incluso no sé si ustedes han escuchado que existe gran cantidad hay islas de basura en el océano, que se encuentra hay prácticamente un continente de sustancias que el hombre envase, envoltores, tira al mar y que se van acumulando, ¿no es cierto?, se juntan y forman un océano o forman mejor un continente de puro contaminación, ¿ya? Otro cambio importante es el cambio en el uso del suelo. Mucho bosque, vegetación que había, se está sacando, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? Plantar De pino. plantar, ¿ya? De construir De construir como viviendas, ciudades. población, exactamente. De hecho, ¿por qué? No sé si ustedes se fijaron, ¿por qué habían tantos pumas acercándose a la ciudad en Santiago? Porque antiguamente era parte de su hábitat. Exactamente, porque donde están construyendo para la precordillera de los Andes en Santiago, era el hábitat común, habitual del Falis concolor, ¿ya? De este puma. Y como le han ido quitando su espacio y no tiene dónde alimentarse, tiene que salir, ¿no es cierto?, a la ciudad, ¿ya? Justamente este cambio de suelo ha ido contaminando el ambiente, ¿ya? La urbanización, el hecho de crear nuevas ciudades, nuevas poblaciones, ¿no es cierto?, van quitándole terreno al ambiente, ¿ya? Consulta hasta aquí, chiquillos. Esto es lo que vamos a ver durante el transcurso de las clases. Esto es una pequeña pincelada, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver. También es importante la emisión de los gases de efecto invernaderos. Como bien decía un compañero, no solamente las industrias generan este gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, sino que también, ¿qué? Los automóviles. Ya. ¿Qué más produce? Los automóviles, la quema, ¿no es La cierto? ganadería. Ya, sí. También la quema por ejemplo, en el campo, la quema de los restos, ¿no es cierto?, que también producen gran cantidad de dióxido de carbono. Imagínense qué ocurrió hace un par de años atrás en Brasil, en la Amazonía. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿No? Ya se lo olvidó ya. ¿Qué dijo, profesor? En la Amazonía, ¿qué pasó hace un par de años atrás en Brasil? Se quemó. Hubo un gran Se incendio. quemó, ¿no es cierto? Y supuestamente todo eso de la Amazonía era un pulmón del planeta. Y hubo gran cantidad de hectáreas que se quemaron y produjeron una enorme cantidad de dióxido de carbono que fue al ambiente, En a la Australia, atmósfera. ¿Ya? en Sí. Australia.
En Australia también, ¿no es cierto? Claro que cabe destacar que en esos países, bueno, sobre todo en Australia más que en la Amazonía, los incendios no son de naturaleza humana, ¿ya? Es decir, en Australia, por ejemplo, ustedes saben que el clima en Australia es muy variado, por lo tanto, de repente se producen tormentas eléctricas y cuando caen rayos queman la vegetación y eso produce los incendios forestales en esas regiones. Pero acá la mano del hombre es la que produce los incendios forestales. Eso entonces contribuye al efecto invernadero, porque grandes cantidades, toneladas de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, quedan en la atmósfera. Pero tenemos unas amigas nosotros que permiten bajar estos niveles de dióxido de carbono. ¿Quiénes son nuestros amigos? Las plantas. Justamente las plantas, ¿no es cierto? Las plantas son capaces de captar, si no bien todo el dióxido de carbono, gran parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera para fabricar su propio alimento y para formar sus estructuras. Por lo tanto, nos ayudan, ¿ya? Aunque nosotros, acuérdense que también emitimos dióxido de carbono en la respiración, ¿ya? Por lo tanto, los animales también producen CO2. Pero gracias a las plantas podemos bajar esos niveles. No tanto sí, porque la contaminación del hombre es bastante grande, ¿ya? Muy bien, consultas. Antes de continuar, chiquillos, les voy a pedir, por favor, que en el chat me digan presente, ¿ya? Para la lista. Por favor, digan presente eso. Todos digan presente, tienen que haber 53 personas, 52. Tengo que pasar la lista. Muy bien ahí, sigan nomás. Ya, parece que todos dijeron presente. Ya, jóvenes, viendo sus nombres, parece que nos vimos en primero, parece, ¿o no? ¿O en segundo? Ya ni me acuerdo. En ambos. Primero y segundo medio. Ah, ya, por eso los nombres eran todos conocidos. Y como el año pasado no tuve tercero ni cuarto, yo pensé que... Bueno, pero ahora están de nuevo acá. Ya, jóvenes, ¿para alguna consulta respecto a la materia que vamos a ver este año? No es una materia difícil, chiquillos, ¿ya? Tiene que ver harto con la ecología, como su nombre lo indica, es el ambiente y la sostenibilidad, ¿no? Primero estamos viendo cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, de la intervención humana en el medio ambiente. Después vamos a ahondar más en el efecto invernadero, que es el cambio climático, las consecuencias, todo eso. Pero mientras tanto, vamos a quedar con lo que hemos visto hasta el momento. Ya, ahora, ¿cuáles son los factores del cambio climático? Que también los vamos a ahondar en la clase siguiente. El aumento de la concentración de los GEI, que son los gases de efecto invernadero. El aumento de la temperatura del planeta. Las variaciones en patrones de precipitación, ¿ya? Ustedes, bueno, se dan cuenta de que en Chile estos últimos años ha llovido muy poco, ¿no es cierto? Por lo tanto, el patrón de lluvia de nuestro país ha disminuido, producto del efecto invernadero. Y la intensificación de eventos meteorológicos extremos en algunas partes del mundo, ¿no es cierto? Los huracanes, las inundaciones, etc. Ya, para ver si han entendido algo, vamos a ver algunas preguntitas tipo de selección múltiple, ¿no es cierto? A ver si captaron algo. Dice así: un bosque ha sido arrasado por un incendio. Si tuvieran la capacidad de decidir sobre las acciones que se deben realizar en ese lugar,
¿Cuál elegirías? A. Reforestar con árboles nativos. B. Plantar árboles de crecimiento rápido. C. Aprovechar el terreno para trabajo agrícola. D. Transformar el lugar en un centro deportivo. Y E. Dejar que el ecosistema evolucione a su ritmo. ¿Qué alternativa elegirían, chiquillos, si tuvieran esa capacidad? A. Ya, algunos dicen reforestar con árboles nativos, otros dejar que el ecosistema evolucione a su ritmo. Vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. Justamente la A, reforestar con árboles nativos. ¿Por qué, chiquillos, creen ustedes que es conveniente reforestar con árboles nativos? Por ejemplo, primero pensemos, ¿qué pasa en los terrenos donde hay pino de eucalipto? ¿Crecen otras plantas, otros vegetales? Son terrenos secos. Ya, son terrenos secos. Acuérdense que el pino bota esas espículas como espinitas, ¿no es cierto?, que se pudren, se secan y que forman una costra encima de la tierra. Acidifica la tierra, por lo tanto no crece nada, no crece ninguna otra planta, ¿ya? Por lo tanto, lo correcto sería reforestar con árboles nativos. Acuérdense que los árboles nativos permiten que otras plantas crezcan a su alrededor, ¿ya? Eso es lo importante. Están protegidos por la ley, entonces no los pueden cortar. Exactamente. Bueno, aparte de que están protegidos por la CONAF, ¿no es cierto? Por eso es que hay una gran cantidad de reservas forestales en Chile, donde existe gran cantidad de árboles nativos que están protegidos, que no se pueden cortar. Por ejemplo, en el norte de Chile, perdón, en el sur, está el alerce, ¿ya? Que es un árbol bien, bien entretenido. ¿En qué sentido? Si ustedes se fijan en el sur de Chile, donde llueve mucho, todas las casas están hechas con madera de alerce. Y ustedes pensarán, ¿cómo, mi chica? Hacen casas con madera de alerce si la madera con la lluvia se pudre, ¿cierto? Pero aquí es lo fantástico, que el alerce es un árbol que soporta el agua, ¿ya? Que no se pudre con facilidad, por lo tanto es muy duradero y hacen la gente sus casas con árboles de alerce, o sea, con tejas de alerce. Pero ojo, ese alerce no lo sacan de los árboles que están vivos, sino de árboles muertos que cayeron solos, ¿no es cierto? Esos pueden utilizarlos y de ahí crean las tejuelas, ¿ya? De los árboles caídos, en forma natural. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de los siguientes factores tienen efectos negativos sobre el ecosistema? 1. El crecimiento explosivo de la población humana. Efectos negativos estamos hablando. La descarga de residuos humanos sobre ríos, lagos y el mar. El aumento de tierra de labranza en desmedro, en detrimento del bosque nativo. ¿Cuál será la alternativa correcta? A, solo 1, B, solo 2, C, 1 y 2, D, 1 y 3, E, 1, 2 y 3. ¿Cuál creen ustedes la alternativa correcta? Esta vez sí. Las tres. Las 3. Ya, las 3, ¿no es cierto? Exactamente. La E, 1, 2 y 3. Crecimiento explosivo de la población humana es un factor negativo para el ecosistema, ¿no es cierto? Porque se destruye más bosque, ¿no?, para hacer poblaciones, la descarga de residuos, obvio que va a contaminar ríos, lagos, y el aumento de las tierras de labranza en desmedro de los bosques nativos. Correcto. 3. Entre los factores que disminuyen la biodiversidad de los ecosistemas se encuentran factores que disminuyen la biodiversidad. O sea, biodiversidad se refiere a la gran cantidad de especies vivas que existen. Son la contaminación, la actividad industrial, la erosión de los suelos, la deforestación causada por incendios, las variaciones estacionales de temperatura. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Que disminuye la cantidad de organismos en el ecosistema? Todas. La D, creo. La D, vamos a ver si es la D.
Justamente. Las variaciones estacionales de temperatura son propias de la naturaleza, chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, todos los organismos están acostumbrados a estas variaciones. Pero lo que realmente disminuye la biodiversidad son la contaminación, la actividad industrial, la erosión y la deforestación. Cabe recordar de que muchas especies viven en lugares, chiquillos, donde ellos pueden acostumbrarse a vivir. Por ejemplo, ustedes encontrarían un camello acá en el sur de Chile. ¿Cuál es el hábitat propio de los camellos? Más cálido, más árido. Cálido. Por lo tanto, no habrían camellos acá en Chile, ¿no es cierto? Ese es su hábitat, ¿ya? Y cada especie se acostumbra al hábitat en que vive. 4. Dice, cuando se habla de los gases responsables del calentamiento global, chiquillos, se suele mencionar en primer lugar al dióxido de carbono. ¿Ya? Esto se justifica porque es un gas producido exclusivamente por la actividad humana, es un gas que tiene una mayor capacidad de retención de calor, es el segundo causante del efecto invernadero tras el vapor de agua, es el segundo gas más abundante en la atmósfera después del oxígeno, es el único contaminante producido en la quema de combustibles fósiles. B. Gas que tiene mayor capacidad de retención de calor. Vamos a ver si es esa. ¿Quién me dice algo más? Vamos a ver. La respuesta correcta es la C. Estuviste cerca. Es el segundo causante del efecto invernadero tras el vapor de agua. Acuérdense que vamos a ver más adelante que los gases de efecto invernadero son varios, no solamente el dióxido de carbono. Y dentro de ellos el más abundante es el vapor de agua. Acuérdense que el vapor de agua es producido por el calentamiento solar en los océanos. Por lo tanto, la cantidad de vapor de agua es enorme. Acuérdense que el vapor de agua, producto de la evaporación en el agua de los océanos, es el que forma las nubes, ¿ya? Por lo tanto, el dióxido de carbono es el segundo causante. Y la última preguntita, creo que es la última. Algunas diferencias entre una ladera cubierta de árboles y otra desprovista de vegetación se aprecia cuando llueve. A diferencia de las laderas con árboles, en aquellas sin árboles el agua de lluvia escurre con gran velocidad. Esto explica la importancia de la vegetación para la prevención, control y manejo de inundaciones, porque los árboles A. compactan el suelo, B. facilitan la infiltración, C. favorecen la escorrentía. Escorrentía se refiere a que el agua escurra libremente. D. reducen las precipitaciones y E. aumenta la pendiente del terreno. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué importancia tiene la vegetación? B y la C. Ya. ¿Qué hacen los árboles? A ver. Los árboles en el cerro, ¿qué hacen primero? Si no hubiera árboles en el cerro, ¿qué pasaría con la lluvia cuando cae? Cosa que ocurrió. Los cerros se derrumban, profe. Exactamente. Se producen las avalanchas, ¿no es cierto? Cosa que ocurrió en el norte de Chile, donde los cerros prácticamente no tienen vegetación, ¿ya? Y esto se evita, ¿Compactarían el suelo entonces? ya, justamente, y esto se evita gracias a que las plantas facilitan la infiltración. Es decir, las plantas absorben, las raíces de las plantas de árboles absorben gran cantidad de agua, ¿ya? Evitan que esta corra entonces libremente y mantiene el suelo compacto, y eso es lo importante, las plantas, ¿ya? Y la última, ¿cuál de las siguientes actividades o acciones afectan en mayor medida la biodiversidad? ¿Qué actividades afectan entonces a la que haya gran cantidad de organismos vivos? A, la introducción de especies, las erupciones volcánicas, la contaminación, la extinción, la sequía. ¿Qué me dicen? La C.
¿Cuál de las siguientes actividades o acciones afectan en mayor medida la biodiversidad? ¿Qué acción de esas permite que haya menos seres vivos? La D. Vamos a ver. Justamente, pues chiquillos, las extinciones. Las extinciones, ¿no es cierto?, hacen que desaparezcan muchas especies de organismos. De hecho, en nuestro planeta ya hay gran cantidad de organismos que han desaparecido justamente por las actividades humanas, ¿ya? Acuérdense que Chile, una de las características es que hay muchas especies que son endémicas, ¿ya? Es decir, que son propias de nuestro país, ¿ya? Que no existen en otras partes del mundo, y si no las cuidamos, lamentablemente no vamos a tener esa especie y van a desaparecer. Bien, chiquillos, eso fue a grandes rasgos una pincelada de lo que vamos a ver a través de todo este tiempo, ¿no es cierto?, a través de las clases de la asignatura denominada Ciencias para la Ciudadanía y del módulo Ambiente, de la unidad, perdón, Ambiente y Sostenibilidad.